No sé cuántos recuerdan la película del Titanic, este inmenso barco que el creador decía que nadie podía destruir, ni Dios. Cuando este barco, hermano, estaba en su travesía, tú recuerdas la película, golpeó con la punta de un iceberg. Y solamente el capitán y solamente los tripulantes encargados de las máquinas se enteraron de lo que estaba pasando. Pero el resto de la gente, los demás turistas que andaban ahí, mi hermano, no se percataban de lo que estaba pasando. Ellos estaban, mi hermano, en los salones de baile, ellos estaban en los restaurantes, ellos estaban, hermano, comiendo, bebiendo, bailando, disfrutando de ese viaje, sin saber que en unas pocas horas, hermano, su vida iba a terminar. Y ¿sabes una cosa? La iglesia de Jesucristo es un gran barco, hermano. Y la mayoría no se dan cuenta del peligro en el que estamos viviendo. Muy pocos líderes se han percatado, mi hermano, de este golpe bajo que le ha dado el diablo a la iglesia de Jesucristo. Muy pocos. Y la mayoría de la gente, hermano, de la iglesia no se dan cuenta. Pero la Escritura nos dice que estamos viviendo tiempos peligrosos. Vivimos una era, hermano, que los académicos han llamado como la era del posmodernismo, caracterizada por ciertos tipos de filosofías, entre ellas el relativismo, el pluralismo, el hedonismo. Pero mi hermano, el que más nos está afectando a la iglesia es el relativismo. Y yo quiero hoy abordar este tema, hermano, a la luz de este pasaje bíblico. Pero esto que vivimos nosotros, hermano, no es nuevo. Esto lo vivió, mi hermano, el pueblo de Israel años atrás. Mira, mi hermano, lo que dice el versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Aquí está la clave de todo esto, mi hermano. Hombres, mujeres que detienen con injusticia la verdad. El profeta Isaías, hermano, 700 años atrás, había, mi hermano, hablado seriamente acerca de este asunto en el capítulo 59. No lo busques. Pero a grandes rasgos en ese capítulo 59, el profeta trata el asunto de la oración no contestada y lo atribuye, mi hermano, al pecado no confesado del pueblo. En el versículo 3 habla acerca de la iniquidad y de las mentiras. El versículo 4 es el lamento de que no hay justicia ni verdad en el pueblo. El versículo 8 dice que al parecer ellos han perdido el discernimiento para saber lo que significa entre ser justo y ser bueno, ser injusto, hermano. El versículo 10 los acusa de ser ciegos que andan a tientas en la oscuridad. Pero el versículo 14, hermano, muestra que la misma ley se opone a las personas justas y que la injusticia no puede ser hallada, mi hermano. Pero al final de ese verso 14, hermano, nos da la respuesta, nos da la clave. ¿Por qué? ¿Por qué el pueblo, hermano, cayó en una decadencia? ¿Por qué se perdió la justicia? ¿Por qué, mi hermano, la gente no podía discernir entre lo justo y lo bueno, hermano? ¿Por qué, dice el texto al final, la verdad tropezó en la plaza? La verdad fue detenida. Esa misma verdad, hermano, es de la que habla aquí la Escritura en Romanos. La verdad, la aletheía, mi hermano, es detenida. Y por esa causa, mi hermano, porque la verdad es detenida, la ira de Dios es revelada sobre la humanidad.
Pero ¿a qué verdad nos referimos, mi hermano? ¿Cuál es esta verdad? Acompáñame rápidamente a 2 Timoteo capítulo 3, versículo 2 y 4, por favor, al 4, perdón. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 2 al 4. Aquí, hermano, hay tres frases que expresan, mi hermano, una corriente teológica, ideológica en nuestro tiempo, que quiero que veamos. 2 Timoteo 3, del 2 al 4, dice: porque habrá hombres, desde el versículo 1, dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Esta lista, mi hermano, se parece un poquito a lo que describe Romanos y a lo que describe, mi hermano, el profeta Isaías. Son las características de una generación que ha negado la verdad. Son las características, hermano, de gente que ha rechazado la verdad. Tres frases aquí, mi hermano, que quiero llamarte la atención. Número 1, versículo 2: hombres amadores de sí mismos. ¿Sabes a cómo se le llama a eso, mi hermano? Narcisismo. Otra frase, mi hermano, versículo 3, parte final: aborrecedores de lo bueno. ¿Sabes cómo se le llama a esa expresión? Relativismo. Y ahorita vamos a explicarlo, hermano. Y por último, hermano, al final, en el versículo 4, amadores de los deleites. ¿Sabes cómo se le llama eso? Hedonismo. El narcisismo, el relativismo y el hedonismo, ¿no?, son tres características que predominan en la generación, hermano, actual. Aquí dice, hermano, Pablo le escribe a Timoteo: en los postreros tiempos. Pero esos postreros tiempos son los tiempos que ahorita nosotros estamos viviendo. Y no es cierto, mi hermano, que encontramos dentro de nuestra generación gente con estas características. Vamos, hermano, a la que me interesa en este día, hermano, que es aborrecedores de lo bueno. El profeta Isaías, hermano, también desde la antigüedad, hermano, él habló y él dijo: ay de aquellos que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Una característica, hermano, hoy en día es justamente que estamos perdiendo, hermano, los valores absolutos de la verdad. Todo es relativo. Pero volvemos a la misma pregunta, hermano: ¿cuál es la verdad? ¿A qué verdad se refiere? Regresemos, hermano, a Romanos capítulo 1. ¿A qué verdad se refiere Pablo cuando escribe que la ira de Dios se revela contra aquellos que detienen la verdad? ¿Cuál es la verdad, hermano? La verdad es esta: que Dios sí existe y es real. Esa es la verdad innegable, mi hermano, que el hombre ha querido callar desde la antigüedad. Y estas filosofías actuales, hermano, lo que están gritando es eso: Dios no existe, Dios está muerto. Esa es la verdad que quieren ocultar. Jesucristo dijo en Juan 14:6: yo soy el camino y la verdad. Jesucristo, mi hermano, es la verdad. Y lo que los hombres están haciendo en este tiempo es eso: negar la verdad, negar a Jesucristo. ¿Qué cosa es el relativismo, mi hermano?
La Enciclopedia Filosófica Garzanti lo define de la siguiente manera: término con el que se puede calificar toda concepción filosófica que no admite verdades absolutas en el campo del conocimiento o en principios inmutables en el ámbito moral. El Diccionario Enciclopédico Ilustrado lo define de la siguiente manera: corriente y actitud que niega toda verdad o valor moral absoluto, afirmando la dependencia de una u otro con respecto a las circunstancias en que son establecidas. Entonces, hermano, el relativismo es una perspectiva que afirma que las verdades éticas dependen tan solo de los individuos o grupos que las aceptan. Y el relativismo, mi hermano, no es otra cosa que el trueque de valores morales. A lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Y eso, mi hermano, es algo que estamos viviendo en nuestra generación. ¿Por qué, mi hermano, hay tanto debate con la filosofía de la identidad de género? ¿Por qué, hermano, estos grupos están peleando, hermano, sus derechos? Muchos hombres se han levantado para decir, hermano, que la homosexualidad no es un derecho. Tu identidad de género, hermano, no es un derecho como tal. Pero justamente, hermano, estos hombres están peleando contra esto, hermano, porque les afecta justamente directamente a ellos. Según el relativismo, no hay un patrón moral universal, objetivo y constante que pueda regir, que pueda mostrarnos el parámetro a seguir, hermano, sino que todo cambia de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a las experiencias pasadas y de acuerdo a la personalidad del sujeto y a su creencia personal. No hay absolutos, no hay verdad absoluta, no hay palabra de Dios que rija, mi hermano, los conceptos morales en esta sociedad actual, hermano. Anteriormente, hermano, cuando la nación de los Estados Unidos inició, Dios los bendijo tremendamente, hermano, porque una de las características que ellos tenían en sus escuelas, en sus universidades, es que antes de empezar, hermano, a dar clases, se leía la palabra de Dios. Pero ¿sabes qué hicieron actualmente? La palabra de Dios la quitaron. No me acuerdo en qué universidad había justamente un monumento a la palabra de Dios. ¿Y qué hicieron con él? Lo quitaron. Esta generación actual, mi hermano, está haciendo a un lado, está deteniendo la verdad innegable de Dios y su palabra. Y por eso, mi hermano, Dios está enojado. Dios está irado contra la humanidad. En el mundo de hoy, hermano, no hay un solo lente, que en este caso es la Biblia, sino que hay muchos, y todo depende del cristal con que se mire. Esta generación relativista ha sacado a Dios y a su palabra de sus vidas. Esto hace, mi hermano, que los individuos, en vez de tener un patrón, en vez de tener una norma sobre la cual regir sus decisiones, hermano, sus convicciones, lo dejan, mi hermano, a su libre voluntad. Y eso, mi hermano, produce en la humanidad, hermano, un pragmatismo o relativismo moral. El relativismo moral en las sociedades, hermano, es una ampliación del mismo concepto que se tiene para el individuo. En este caso, mi hermano, las sociedades alteran los códigos de comportamiento en función de sus necesidades y por ello, hermano, tienden al anarquismo, otorgan al individuo la responsabilidad moral de su propia conducta, teniendo en algunos casos la exigencia de un estricto código ético, mi hermano. ¿Sabes qué están proponiendo, hermano? Me enteré de que justamente esos grupos relativistas
Están proponiendo, hermano, reunir y hablar, hermano, con los líderes de las principales religiones para que se reescriban, escucha esto, para que se reescriban sus libros sagrados. Estos grupos relativistas, hermano, quieren que se vuelva a reescribir la Biblia. ¿Es posible eso, hermano? Pues no, porque este libro, hermano, no es el resultado de hombres. Este libro, mi hermano, es el resultado de Dios. ¿Pero por qué quieren, hermano, reescribirlo? Porque afecta sus intereses personales. Porque este libro, hermano, como aquí veíamos en este pasaje de Romanos, ataca justamente, hermano, esa identidad de género que tanto defienden. Quieren reescribir el Corán, quieren reescribir la Biblia, mi hermano, cosas que no se puede hacer. Porque estos libros, hermano, de manera particular, la Biblia no es un libro humano, hermano. Los relativistas y los escépticos consideran que aceptar cualquier creencia es algo servil, es una torpe esclavitud que coarta la libertad del pensamiento e impide una forma de pensar elevada e independiente. Por eso, hermano, es que justamente este grupo de personas relativistas, hermano, estos grupos que se han levantado para atacar, ¿a quién persiguen? ¿A quién atacan, mi hermano? A los cristianos, a nosotros que defendemos la palabra de Dios y que señalamos el pecado, mi hermano. Por eso no nos quieren. Por eso son intolerantes con nosotros, hermano. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a ceder a la presión de ellos? ¿Vamos a pensar como ellos, hermano? La verdad absoluta sí existe, hermano. La verdad absoluta se llama Dios, se llama Jesucristo. Y hermano, eso no lo podemos negar. La palabra aletheía es una palabra compuesta de a, que significa sin, y leteía, que significa ocultar. Literalmente la palabra significa aquello que no está oculto, aquello que es evidente y por lo tanto es verdadero. Y a Dios, mi hermano, aunque el ser humano lo quiera ocultar, aunque diga que no exista, aunque quiera matarlo, mi hermano, Dios es real. Y eso no lo podemos evitar, mi hermano, no lo podemos negar. Dios es evidente, mi hermano. Y este pasaje justamente nos muestra esa evidencia que ahorita vamos a analizar rápidamente, hermano. El gran problema de nuestra generación posmoderna es que dicen que no existe, hermano, una realidad verdadera, sino solamente existen percepciones y opiniones particulares. Dicen que no existen absolutos que definan la realidad. Aquellos, hermano, que sostienen esta opinión creen que todo es relativo y por lo tanto no existe la realidad verdadera. Según ellos, por esta razón, no hay una autoridad que decida si una acción es positiva o es negativa, si es buena o es mala. Según ellos, este punto de vista es simplemente ética situacional, que nos lleva a pensar en un estilo de vida, hermano, de hacer lo que me sienta bien, lo que yo creo que está bien, aunque la palabra de Dios lo condene. Ahora, dicen estos grupos actuales, hermano, no hay parámetros, no hay forma de definir si una cosa es verdadera o es falsa. No hay un patrón que nos rija nuestra conducta moral. Hermano, si así fuera, este mundo sería un caos. Imagínate, hermano, que no existan verdades absolutas. Imagínate que no haya realidades, hermano, en el mundo de la ciencia, de la física. Imagínate que la ley de la gravedad es relativa, que no es verdadera. ¿Qué significa eso, hermano? Si la ley de la gravedad no es real, entonces hoy puedo dar un paso y al rato estoy allá en el cielo, volando.
Si no existieran los absolutos en la ciencia, mi hermano, si no existieran números como los conocemos como tal, con valores absolutos, hermano, entonces 2 más 2 no sería 4. 2 más 2 sería cualquier número. ¿Te das cuenta? Es absurdo, hermano, aceptar que en este mundo que vivimos no hay verdades absolutas. Es ilógico creer eso, mi hermano. Sin embargo, estos hombres injustos, estos hombres impíos, hermano, están enseñando que todo es relativo, que todo depende de cómo lo veas tú. Y desgraciadamente, hermano, esta forma de pensamiento se está infiltrando al seno de la iglesia. Y ese es el peligro del cual te estoy hablando, hermano. Muchas veces como cristianos, hermano, estamos perdiendo nuestros valores absolutos. Ya no nos regimos por lo que dice la palabra de Dios. Ahora nos regimos por lo que yo creo, por lo que yo pienso, por la forma en la que yo lo concibo. Aunque si lo que yo lo veo de una forma es contrario a la palabra de Dios, rechazo la palabra de Dios y la acepto mi propia opinión. Y eso es algo peligroso, mi hermano. Porque ¿sabes a dónde va a llevar esta forma de pensamiento a los cristianos que piensan así? Al infierno mismo, hermano. Hace 8 días, hermano, el pastor nos predicaba acerca de esto. Eso es peligroso, mi hermano. El diablo se ha metido, ha dado un golpe bajo a la iglesia, hermano, y está trastornando la forma de pensamiento de muchos cristianos para que piensen así, para que piensen de manera relativa. Porque lo que quiere el diablo es llevarse a esos cristianos al fuego eterno, hermano. Eso es peligroso. Sí hay un parámetro, hermano, se llama Dios, se llama Biblia, y esta es la gran verdad que los hombres injustos están tratando de detener. Vamos al pasaje bíblico, hermano, de Romanos. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas de Él, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, mi hermano. Desgraciadamente, hermano, esta forma de pensamiento relativista se ha metido dentro de la iglesia, y es increíble ver, hermano, que muchos líderes prominentes, hermano, dentro del cristianismo, hoy en día, hermano, estén a favor del ecumenismo. Es increíble, hermano, cómo muchos predicadores enseñan en sus congregaciones, hermano, que no hay ningún problema en participar en las fiestas del Halloween. ¿Qué cosa es eso, mi hermano? Relativismo. Los principios morales establecidos en su palabra, hermano, se han trastornado. Dice el predicador liberal, el predicador moderno: no, eso es fanatismo. Puedes participar, puedes ir a las posadas, puedes ir a pedir calaverita. Pero, hermano, no solamente eso está ocurriendo dentro del liderazgo de la iglesia. Este problema del relativismo, hermano, se ha metido incluso al seno de nuestra familia. Porque, hermano, a veces no podemos creer que nuestros hijos estén a favor de la unión libre. ¿Cuándo te casas? No, ¿para qué me voy a casar? Así nada más me voy a juntar. ¿Qué es eso, mi hermano? Relativismo. Se están perdiendo, hermano, los valores y los principios morales establecidos en la palabra de Dios. Es increíble, hermano, que nuestros jóvenes piensen en un momento, hermano, en ponerse un piercing o en tatuarse la piel, hermano.
cuando la palabra de Dios condena eso. Pero ¿cuál es la opinión de los jóvenes actualmente? No, hermano, no seas exagerado, no seas fanático. Mira, según mi interpretación de este pasaje, esto quiere decir esto. ¿Te das cuenta, hermano? Estamos cambiando nuestros principios, hermano, por cosas relativas. ¿No es posible, hermano, que el abogado cristiano, para ganar un caso, tenga que dar una mordida al juez? ¿Te das cuenta? Y podría seguir, hermano, con muchos ejemplos más. Mecánicos que te cambian las piezas, hermano, te las venden como nuevas. Comerciantes que te alteran las básculas. Y estoy hablando de gente cristiana, hermano, no estoy hablando de la gente de allá afuera, porque para ellos eso es normal. Estoy hablando de personas que tienen temor de Dios, personas que conocieron a Dios, hermano, ahora están actuando de una manera relativa. Dice el Señor, hermano, aquí en su palabra, que la verdad absoluta de la existencia de Dios es innegable, hermano. ¿De qué manera Dios nos demuestra que Él es real, que Él es verdadero, mi hermano? Número uno, por medio de su ira. Te voy a leer, hermano, este versículo 18 y 19 en dos versiones diferentes. En la traducción en lenguaje actual dice de esta manera. Síguelo ahí tú con tu Biblia, hermano, pero yo te lo voy a leer en estas versiones. Dice: pero la gente ha negado injustamente la verdad de cómo es Dios. Y el Dios Altísimo está muy enojado contra esa gente, con toda esa maldad e injusticia. Esa gente sabe todo lo que se puede saber acerca de Dios, pues Dios mismo se los ha mostrado. Eso lo dice la traducción actual. Ahora escucha la nueva traducción viviente. Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios, porque Él se ha hecho evidente. Hermano, no hay excusa para decir que Dios no existe. Dios se ha mostrado, Dios se ha revelado a la humanidad. No hay un ser humano, hermano, que no tenga en su corazón esta percepción de Dios. Pero, mi hermano, de una manera tangible podemos ver, hermano, que Dios existe justamente porque su ira se ha revelado sobre la humanidad. A causa de tanta maldad, a causa de tanto pecado, mi hermano, la ira de Dios se ha desatado. ¿Por qué estamos viviendo, hermano, guerras? ¿Por qué estamos viviendo, hermano, cambios climáticos tan drásticos? ¿Por qué, mi hermano? Por la maldad del hombre. Si Dios no existiera, hermano, no habría este tipo de ira de Dios sobre la humanidad. Pero ocurre, mi hermano. La ira de Dios, hermano, se ha revelado. El ser humano conoce la verdad de Dios, pero le ha dado la espalda. En vez de obedecerlo, en vez de someterse a él, hermano, le han vuelto la espalda. ¿Y cuál es el resultado de todo esto, mi hermano? Injusticia y maldad. Si Dios no existiera, la humanidad pecadora no sufriría ninguna clase, hermano, de consecuencias por sus pecados despiadados. Pero hay calamidades, hay desastres naturales, hay enfermedades incurables, hermano. Y todo esto es consecuencia del pecado del hombre. Todo esto, mi hermano, es la ira de Dios sobre esa humanidad perversa. Ahora, mi hermano, Pablo empieza esta frase del versículo 18 con la palabra ¿por qué? Porque la ira de Dios. Y esto, hermano, está denotando por qué es necesario, mi hermano, que la ira de Dios se manifieste por el pecado del hombre. Pero también, hermano, Pablo nos presenta la razón o la solución
a este problema de la humanidad y está revelado, hermano, en el versículo 16 y 17. ¿Y cuál es esto, mi hermano? El evangelio de la justicia. Necesitamos, hermano, el evangelio de la justicia para ser libres de la ira de Dios, hermano. Necesitamos que Dios, hermano, nos revele su justicia. Ahora, hermano, según el versículo 18, ¿contra qué, mi hermano, está revelada la ira de Dios? Contra dos pecados que el ser humano comete. Uno contra Dios y otro contra la humanidad misma. Hay dos palabras ahí, mi hermano, en el versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. La palabra impiedad, mi hermano, es la palabra asebeía, que significa, hermano, una falta de respeto, mostrar irreverencia, es decir, negarse a dar honor donde se debe reconocer honor, no honrar lo sagrado, destituido de temor reverencial hacia Dios, despreciando a Dios. La ira de Dios, hermano, se ha derramado sobre el hombre porque el hombre, hermano, es impío. Porque el hombre, hermano, no está honrando a Dios. Porque el hombre, hermano, no le está reconociendo como Dios. Pero no solamente es impío, también dice la siguiente frase, también es injusto. Sobre toda impiedad e injusticia de los hombres. Y la palabra injusticia, mi hermano, es la palabra adiquía. Adiquía es sinónimo de iniquidad, de injusticia, de maldad. ¿Sí? Es un sustantivo femenino derivado de a, que significa no, y di, que significa justicia, es decir, sin justicia. Propiamente lo contrario de la justicia. Es una injusticia, hermano, como una violación a los estándares de Dios, que trae desaprobación divina. Un recuento de la justicia de Dios, es decir, lo que es contrario a sus justos juicios, a lo que Él aprueba. El ser humano, hermano, con estos actos de injusticia, hermano, detiene la verdad. Y eso, mi hermano, ha enojado a Dios. Pero no solamente, hermano, la ira de Dios revela la existencia de Dios. También, mi hermano, dice el siguiente versículo, que la creación misma nos revela la existencia de Dios. Dice el versículo 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles. ¿Desde cuándo? Desde la creación, mi hermano. La creación misma, hermano, nos revela la existencia de Dios, la verdad absoluta de que Dios es real y que el hombre injusto está negando. La creación es uno de los métodos por los cuales Dios se revela. Eso se le llama la primera revelación. El salmista, hermano, lo dice en Salmo 8:3, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. También, hermano, en el Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. No podemos negar, mi hermano, la existencia de Dios. Este mundo en el que vivimos, hermano, nos está gritando, Dios es real, Dios existe. En Hechos, hermano, capítulo 14, versículo 17, el apóstol Pablo dice, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. ¿Qué nos dice aquí Pablo, hermano? Que Dios se manifiesta, que Dios es real cuando Él, mi hermano, provee a nuestras necesidades. Cuando Él envía la lluvia para que nuestros sembradíos, hermano, puedan producir fruto. Ese es Dios actuando, mi hermano. Pero el hombre insensato lo está negando. La frase, su eterno poder y deidad, hablan de su poder y de su persona. La creación misma revela el poder y la existencia inmutable de Dios, hermano.
El doctor Denney escribió esto: hay aquello dentro del hombre que capta también la significación de todo lo que está fuera, como para alcanzar un conocimiento instintivo de Dios. Hay suficiente revelación de Dios en la creación como para haber guardado de idolatría al hombre antiguo y de haber guardado de ateísmo al hombre actual. Por eso, hermano, dice el texto bíblico, no tienen excusa. Esta gente que grita que Dios no existe, que Dios está muerto, hermano, no tiene excusa. ¿Cuántos vieron esa película de Dios no está muerto? De donde el profesor ateo, hermano. ¿Cuál fue la raíz, hermano, de ese hombre? Este hombre negaba la existencia de Dios, no porque no creyera que Dios no existiera, sino porque estaba enojado contra él. Y esa es la realidad de muchos ateos. Esa es la realidad, hermano, de esta gente, hermano, que están peleando, que están luchando, que están debatiendo, hermano, por sus derechos de identidad de género, hermano. Es gente que está molesta, que está enojada con Dios. Gente que no está satisfecha, hermano, con su sexualidad. Y que por eso, mi hermano, están en contra de Dios. Entonces, hermano, Dios se revela por medio de su ira. Dios se revela por medio de su creación. Pero también hay una forma más, hermano, en la cual Dios se revela a la humanidad. Y esto se le conoce como la revelación especial de Dios. Dice la Escritura, mi hermano, en Hebreos, que Dios habló tiempo atrás a través de los profetas. Habló a través de la creación. Pero en los postreros tiempos, en los tiempos actuales, dice el escritor de Hebreos, nos ha hablado por medio de su Hijo. Ahora, mi hermano, Cristo nos vino a revelar al Padre. Y quien conoce al Hijo, conoce al Padre. Gloria a Dios por ello. Así es que, mi hermano, no hay argumento que valga. Dios es real. ¿Qué hizo el ser humano, hermano, ante esta revelación de Dios? ¿Se postró delante de Él y lo adoró? No, mi hermano. En vez, hermano, de reconocer al Señor, en vez de humillarse delante de Él, hermano, el ser humano le dio la espalda a Dios. ¿Y sabes qué hizo, hermano? Esa es la expresión que da. Levantó la mano contra Dios y le dijo: ¿sabes qué, Dios? No tengo necesidad de ti. No quiero que intervengas en mi vida. Bueno, dice el Señor, si no quieres que yo sea parte de ti, adelante. El ser humano, hermano, rechazó al Señor. La verdad es que el hombre conoció a Dios cara a cara, pero comenzó a alejarse de Él poco a poco. El mundo, hermano, actual, probablemente hoy viva más lejos de Dios que al principio de la historia humana. Ningún tipo de gente, hermano, ha vivido jamás conforme a la luz que ha tenido. Ni siquiera el salvaje, el cavernícola, hermano, lo ha hecho. La tradición revela que alguna vez en el principio el ser humano adoraba a Dios, al Dios vivo y verdadero, pero lo conocieron y después se alejaron de Él. Mira, mi hermano, lo que dice el versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. ¿Y sabes cuál es la palabra que se usa ahí para conocer? Es la palabra ginosco. Y los que estamos en esto, hermano, que hemos estudiado, hermano, ¿qué significa ginosco? Ginosco, hermano, significa conocimiento adquirido especialmente a través de la experiencia personal. Es decir, conocimiento de primera mano. Es decir, mi hermano, que esta lista que describe Pablo aquí en Romanos a partir del versículo 24 en adelante, hermano, fue gente
que conoció a Dios. Fue gente que experimentó a Dios en su vida. Fue gente que probó la misericordia de Dios en su vida. Fue gente, hermano, que quizá recibió un milagro de sanidad en su vida. Fue gente, hermano, que sintió el perdón de Dios en su vida. Pero que a causa del relativismo, su forma de pensar empezó a cambiar. Este es el gran peligro, hermano, que nosotros corremos. Que llamándonos cristianos, que conociendo la palabra de Dios, que habiendo experimentado en nuestra vida, mi hermano, el poder de Dios, hoy en día tengamos pensamientos, hermano, relativistas. ¿Qué le puede esperar, hermano, al hombre o a la mujer que conociendo a Dios deciden voluntariamente darle la espalda? ¿Qué les puede esperar, hermano? La ira de Dios. Eso es muy peligroso, porque muchos de los que estamos aquí, mi hermano, conocemos a Dios. Lo hemos experimentado en nuestras vidas, hermano. Sabemos que debemos perdonar, pero no perdonamos. Sabemos que tenemos que amar, pero no amamos. Pero nos llamamos cristianos, pero tenemos una experiencia con Dios. ¿Sabes qué? El diablo nos ha engañado. El diablo, hermano, ha trastornado nuestra mentalidad y nos ha puesto, hermano, pensamientos relativistas. No, es que ¿por qué voy a amarlo si él me ofendió? ¿Por qué voy a amarlo si él me ha tratado mal? Dios te ordena que ames, punto. Pero de acuerdo a nuestro pensamiento relativista, hermano, juzgamos de acuerdo a nuestra concepción, de acuerdo a nuestra perspectiva, de acuerdo a nuestra experiencia, hermano. Y entonces ignoramos la palabra de Dios y hacemos nuestra santa voluntad. ¿Te das cuenta del peligro en el que estamos viviendo? Conocemos la palabra de Dios, pero arbitrariamente, hermano, decidimos actuar en contra de esa verdad de Dios. Estamos dando paso a la rebelión y a partir de este momento, hermano, nada bueno nos puede esperar. Te lo digo, hermano. Empieza a rebelarte contra Dios, empieza a darle la espalda a Dios, empieza a cambiar, mi hermano, tu forma de pensamiento de principios morales absolutos a principios relativistas. Y en un par de años, hermano, quiero verte cómo estás destruido. Mira, mi hermano, ¿qué pasó según Romanos? ¿Qué pasó, hermano, con este hombre, con esta generación de hombres que conociendo la verdad de Dios, la negaron? Una decadencia moral progresiva de 6 pasos. Primer paso, mi hermano. Conociendo a Dios, no le glorificaron como a Dios. No le dieron su debido lugar. Y el hombre llegó entonces a ser independiente, a ser autosuficiente, a ser altivo, hermano. Y le gritó a Dios en la cara: Dios, aléjate de mi vida. No te quiero en mi familia. No te quiero en mi matrimonio. No quiero que seas tú el que gobierne. No quiero que seas tú el que tome las decisiones. Quiero tomarlas yo. No le dieron la gloria a Dios, mi hermano. En el pasado, mi hermano, la familia humana no sugirió que Dios estaba muerto, hermano. Simplemente le volvieron la espalda, dando lugar al humanismo. Quitaron, hermano, del altar a Dios y colocaron en ese altar al hombre mismo. Y el hombre se erigió en su propio Dios. Segundo paso, mi hermano, de decadencia moral. No le dieron gracias. El dejar de dar gracias a Dios revela que el hombre, hermano, ha roto su relación con Dios. La gratitud es parte integrante de la vida cristiana. El apóstol Pablo dice en 1 Tesalonicenses 5:18: dad gracias en todo, porque esto es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Primer paso, mi hermano,
no reconoces a Dios, no le das la gloria a Dios. Segundo paso, hermano, no le das las gracias. ¿Y sabes qué revela la ingratitud? Revela la condición altiva del hombre. ¿Por qué le voy a dar gracias si esto yo me lo gané con mi esfuerzo? Fíjate, hermano, lo que dijo Shakespeare. La ingratitud constituye uno de los peores pecados. Él dijo: aborrezco más la ingratitud en un hombre que la mentira, la vanidad, la murmuración, la borrachera o cualquier otra mancha de vicio. La ingratitud, mi hermano, es característica de aquel hombre que se está apartando de Dios. Ya no le dan gracias a Dios. La ingratitud, como te decía, revela la equivocada condición del hombre ingrato. ¿Por qué le voy a dar gracias? Los hijos, ¿por qué le voy a dar gracias a mi papá que me paga la escuela si es su obligación? ¿Por qué le voy a dar gracias a Dios que me compra ropa si yo no quise nacer? ¿Es su obligación? Ingratitud. Ingratitud, mi hermano. Pero eso mismo también lo hacemos con Dios. ¿Por qué no somos fieles en nuestros diezmos y ofrendas? Por ingratos. Cuidado, mi hermano. No sea que conociendo a Dios y habiendo experimentado a Dios de una forma real en tu vida, hermano, te empieces, hermano, a enfriar poco a poco. Tercer paso, mi hermano, en esta decadencia moral. Dice el versículo, sino que se envanecieron en sus razonamientos. El verbo para envanecer, hermano, se deriva de la misma raíz de la palabra que los judíos usan para ídolo, y es la palabra mataía. Cuando el hombre rehúsa tener a Dios en sus pensamientos, entonces la vanidad llena ese vacío, mi hermano. No le glorificas, no le das gracia. Entonces, hermano, en vez de que en tu corazón haya gratitud y haya reconocimiento de Dios, en tu mente, hermano, empieza a haber vanidad. Tu razonamiento se vuelve vano, mi hermano. El hombre se envanece en sus imaginaciones y uno de los resultados, hermano, es la hipótesis de la evolución. Dios no existe. El hombre fue creado de manera espontánea y empezó a evolucionar. Al ser descartado a Dios de la creación, hermano, el hombre imagina toda clase de filosofías en cuanto a la creación del mundo. Y aquí, mi hermano, es donde esta filosofía diabólica del relativismo, hermano, toma más auge, toma más poder. El hombre se envanece en sus razonamientos. El hombre, hermano, en su razonamiento vano dice: yo no estoy mal, el que está mal es Dios. Yo no estoy mal, el que está mal es mi esposo, la que está mal es mi esposa. ¿Por qué, hermano? Porque el hombre en su razonamiento vano, hermano, ha perdido la cordura. El diablo, hermano, empieza a trabajar en esa mente vana. El diablo empieza a meter, hermano, ese tipo de pensamientos vanos en el corazón del cristiano, al grado, hermano, de que al rato lo aparta y lo desvía. Cuando llegamos a este punto de la decadencia moral, ya no buscamos agradar a Dios, ahora queremos agradarnos a nosotros mismos. Por ejemplo, Dios dice en su palabra que debemos someternos a nuestros padres. Pero es que Dios no sabe cómo son mis padres. Dios me dice que tengo que amar a mi esposo, pero es que Dios no sabe cómo es mi esposo de enojón. Y entonces, hermano, los principios escritos en la palabra de Dios los empezamos a cambiar por nuestra forma relativista de pensamiento. Y de aquí, mirando, entramos al cuarto paso de esta decadencia moral. Dice la frase: y su necio corazón fue entenebrecido. Una vez que tú has empezado a dar lugar aquí en tu mente, hermano, en tu razonamiento, ese tipo de pensamientos, entonces viene un bloqueo, mi hermano, a tu corazón necio y se vuelve tinieblas, se vuelve oscuridad, mi hermano.
Cuando una persona ha llegado a este nivel de decadencia moral, recibe tinieblas espirituales. Aquí se trata, hermano, de la rebelión intelectual contra Dios que continúa aún hoy en día, mi hermano, y que hoy en día es más notoria. Esto conduce a la inhabilidad para distinguir o discernir entre la verdad y el error. Este es el motivo por el cual muchos de los intelectuales de nuestros días se han entregado completamente a ideologías ateas, habiendo rechazado la revelación de Dios, aceptando razonamientos vanos de los hombres, hermano. Aquí es, hermano, donde ya esta influencia relativista, hermano, toma control en la vida de esta gente. El corazón, que es el asiento de las emociones, el juicio y la voluntad, se ha endurecido. Es cuando el cristiano rebelde dice: ya no siento ganas de orar, ya no siento ganas de leer la Biblia. ¿Para qué clamo si Dios ya no me escucha? ¿Sabes por qué? Porque su corazón se ha endurecido. Y de aquí, mi hermano, pasamos al último paso en esta decadencia moral. Dice la última frase: profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios por la mentira. El hombre, hermano, se cree muy listo, se cree muy sabio y por eso actúa de esa manera. Y no le importa si daña a su familia, no le importa, hermano, si afecta a su iglesia. Su corazón se ha endurecido y la decisión que está tomando, hermano, ya es porque se ha enfriado completamente. Cuidado, mi hermano, porque estos hombres que describe aquí Pablo, en un tiempo conocieron a Dios. Por eso, hermano, dice la Escritura que muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Porque en el camino muchos se van quedando. Por eso dice también la palabra de Dios que el que persevere hasta el final, ese será salvo. El ser humano, hermano, finalmente, hermano, el ser humano termina haciendo una caricatura de Dios. Finalmente, hermano, cuando llega esa decadencia moral, el ser humano se olvida de Dios y empieza a crear sus propios dioses en forma de aves, de reptiles, de criaturas, hermano. ¿Te das cuenta qué terrible ofensa para Dios? Aquel ser poderoso que un día derramó de su amor sobre el ser humano, aquel Dios poderoso que un día extendió su mano de misericordia y le sanó, hoy en día ese ser humano le está pagando con ingratitud. Lo ha sustituido por un ídolo, por una imagen que él mismo se ha formado. ¿Y cuál es, hermano, la sentencia de Dios sobre todo esto? Ya vimos cómo respondió el hombre. Dios se manifestó, Dios se reveló al hombre. Dios, hermano, le dio la verdad. El hombre no la aceptó, el hombre la detuvo, la escondió. En vez de honrar a Dios, le dieron la espalda. Dios entonces, hermano, los entrega, mi hermano, a una decadencia moral. Y finalmente, hermano, Dios, vamos a ver que entrega al hombre, hermano, a una decadencia donde cada vez, hermano, se va degradando más. Ya por tiempo, hermano, no vamos a analizar cada uno de estos puntos, hermano. Pero del versículo 24 al 32, a raíz de esta decadencia moral del hombre, hermano, y de la mujer, dice la Escritura que entonces Dios los entrega a la inmundicia de la concupiscencia de sus corazones. Y te voy a leer la lista, hermano, de todo lo que pasa.
Deshonran entre sí sus propios cuerpos. Se entregan a pasiones vergonzosas. Cambian el uso natural, hermano, de sus cuerpos. Mujeres con mujeres, hombres con hombres. Tienen una mente reprobada, haciendo cosas que no convienen, hermano. Y esta mente reprobada, hermano, está atestada de injusticia, de fornicación, de perversidad, de avaricia, de maldad, de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades, de murmuraciones, de atracciones, de aborrecimiento de Dios, de injuria, de soberbia, de altivez, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, hermano. Así, en alguno de esos adjetivos, hermano, puedes caer tú si no reconsideras hoy tu relación con Dios. Porque estos hombres homosexuales hoy en día, hermano, estos grupos lésbicos, hermano, están peleando, hermano? Porque ellos un día le gritaron a Dios: Dios, no te queremos en nuestra vida. ¿Está bien?, dice el Señor. Dios los entrega, mi hermano, a su perversión. Y no sé si has visto los videos, hermano, de estas manifestaciones que hacen estos hombres. Ahí mismo, hermano, ya delante de las cámaras, haciendo sus desfiguros. Esto es algo terrible, hermano. ¿Todo por qué? Porque rechazaron la verdad. El día viernes, hermano, nuestro hermano Martín predicaba acerca del arrebatamiento y de la segunda venida de Cristo. El hermano Martín hacía énfasis, hermano, en que estamos viviendo los últimos tiempos. Eso es una gran realidad, hermano. De verdad. Estamos viviendo los últimos tiempos. Ya no hay tiempo, hermano, para estar peleando entre nosotros. Es tiempo de humillarnos delante de Dios. Es tiempo de buscar de su misericordia. Dice el hermano Martín: ¿estás preparado? Ese fue el tema. ¿Estás preparado? Jesucristo, hermano, contó una parábola en Mateo 22. La parábola de la fiesta de bodas, donde concluye, mi hermano, esa parábola con una frase muy importante: muchos son llamados y pocos escogidos. Según este pasaje, hermano, de Romanos que hemos estudiado, muchos han llegado a conocer a Dios. Muchos cantaban gozosos, mi hermano, en la iglesia. Muchos salían a predicar el evangelio. Muchos habían, hermano, tenido un conocimiento experimental de Dios en sus vidas. Muchos recibieron milagros de sanidad en sus vidas. Pero por un descuido, mi hermano, por un descuido, le dieron la espalda a Dios y cayeron en una decadencia moral, influenciados por el relativismo. Es muy peligroso, mi hermano. Afirma tu corazón en las verdades absolutas de Dios. No des lugar, mi hermano, al relativismo en tu corazón. Porque si empiezas a dar lugar a eso, eso te va a ir llevando, mi hermano, a una decadencia. Y el final de todo esto, ¿sabes cuál va a ser? El lago de fuego. Ponte de pie, por favor. Espero, mi hermano, haber sido claro. Espero, hermano, que Dios honre su palabra en tu vida y que hoy, mi hermano, reconsideres tu forma de pensamiento. ¿Te sigues rigiendo por los principios establecidos en la palabra de Dios? ¿O ahora, mi hermano, piensas como piensa el mundo? Cierra tus ojos, por favor.
No hay excusa, dice la Escritura. Dios ha sido fiel. Él ha sido bueno. No le des la espalda. No levantes el puño contra Él y no le digas: Dios, salte de mi vida. No, no hagas eso. Es lo peor que puedes hacer. Es lo peor. Mejor dobla tus rodillas delante del Creador del universo. Humíllate delante de Él y dile: Señor, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí, Señor, porque me hundo. Esta filosofía, Señor, me está envolviendo. Esta forma de pensamiento relativista me está ahogando. No quiero pensar así. Quiero tener convicciones firmes en tu palabra y actuar conforme a ellas. Y aunque sea puesto a prueba, no quiero ceder. No quiero comprometer mi relación contigo, Señor. No quiero vender mis convicciones por basura, por vanidad. Iglesia, si Dios te ha hablado al corazón, ahí en tu lugar, dobla tu rodilla y reconoce que aunque a lo mejor no lo estás gritando, no lo estás declarando abiertamente con tus labios, pero con tu forma de vivir estás negando la verdad innegable de Dios. Y si es así, en este momento humíllate delante del Señor, porque la ira de Dios se va a empezar a derramar sobre ti. Porque Dios te va a entregar, si tú no quieres nada con Dios, entonces Dios te va a entregar a una decadencia moral. Pero hoy puede cambiar la situación. Hoy puedes retomar el camino. Hoy puedes decirle: Dios, por favor, ten misericordia de mí. Dios, por favor, ven a traer convicción a mi corazón de tu palabra. Ven a traer a mi corazón esa verdad absoluta de que tú existes y que tú eres mi Señor y que yo soy tu siervo. Oh, amado Dios, te ruego en este momento, Señor, que tú obres en el corazón de este pueblo, en el corazón de esta iglesia, Señor, que está reconociendo, Padre, que el diablo ha venido a trabajar astutamente en nuestras mentes, en nuestros razonamientos. Ayúdanos, Dios. Este día, Señor, queremos afirmarnos en tu palabra. Este día te reconocemos y declaramos que tú eres Dios, que tu palabra es la verdad y nosotros nos afirmamos en ella. Este día, Señor, nos venimos delante de ti, Señor. Nos postramos, nos humillamos, suplicándote, Dios, que no permitas que nos alejemos. Cerramos este día, Señor, toda puerta que hemos abierto. Cerramos, Señor, toda legalidad que le habíamos dado al diablo. Hoy la cancelamos en el nombre de Cristo. Y hoy queremos retomar, Señor, nuestra relación contigo, nuestra condición contigo, Señor. Ven con tu Espíritu Santo. Ven a apasionarnos. Ven a traer fuego, Señor. Ven a traer, Señor, convicción verdadera a nuestros corazones. Bendito Señor, te ruego, Señor, en este momento que tú te manifiestes en medio de tu pueblo, porque tú estás aquí, Señor. Nos acercamos a ti, Señor, no con nuestros ojos materiales, sino con nuestros ojos espirituales. Y como decía ese canto que cantábamos hace rato, aunque nuestros ojos no te pueden ver, sabemos que tú estás aquí, Señor.
y nos sometemos delante de ti. Nos humillamos delante de ti. Quiero que cantemos nuevamente este canto. Así como estás, iglesia, orando al Señor. Dile: Señor, yo no te puedo ver, pero tú estás aquí y te puedo sentir. Y puedo sentir tu grande amor con el cual me hablas. Que ciertamente, aunque esas palabras son duras, me hablas así porque me amas, porque me estás previniendo del error, porque me estás previniendo para caer en una decadencia moral.